Don Javier Mascherano, muy buenas. Juanma, ¿cómo estás? Antes que nada, agradecerte que te pases por este nuevo formato que estrenamos en el podcast de Team Barça, que se llama Tiki Taka. Es un concepto que a mucha gente no le gusta cuando hablan del juego de posesión combinativo. ¿A ti eso te da un poco igual? ¿No te gusta? Sí, no, me gusta. No lo relaciono con el tiki-taka, al Mm. juego posicional Ujú. y de combinación, pero claro que me gusta, digamos, creo, me gusta, es lo que más he disfrutado en mi carrera, eh, y obviamente es una parte, una faceta del juego. Después hay Mm. otra también. De Guardiola era uno de los que no le gustaba mucho que se dijera tiki-taka para referirse a ese juego, pero bueno, yo te lo decía, sobre todo por eso, ¿no? Por la gente que habla tiki-taka con un término un poco peyorativo incluso de ese tipo de juego, ¿no? Sí, bueno, muchos... eh, para ser despectivo con un estilo, con un modelo, terminan etiquetándolo con este famoso tiki-taka que creo que, bueno, por un lado es lo que ha hecho evolucionar al fútbol, lo que ha hecho que hoy en día veamos muchos, pero muchos equipos valientes, protagonistas que intentan, que hacen cosas diferentes y sobre todo es un estilo que ha enamorado a la gente, porque la gente se enamora de la belleza, ¿no? De los resultados. Mm. Y si hay algo que la selección española, el Barcelona, han conseguido en aquellos años, ha sido eso, ¿no? A través del estilo, eh, poder hacer que mucha gente se enamore de ese estilo, de ese modelo, haber ganado, que es para lo que todos jugamos, Mm. obviamente, a través de ese modelo. Y, y después, lo otro muy bueno es que al haber algo lindo que entra por los ojos y encima que da resultado, hay muchos entrenadores que empiezan a copiar cosas, ¿no? Y Mm. bueno, esto se ha visto repetido en muchos lugares, como hablábamos anteriormente. Uno de esos es Alemania, que hubiese sido inimaginable hace Mm. 10, 15 años atrás que Alemania cambie su estilo de juego histórico por lo que hoy se ve, ¿no? Hoy ver al Bayern Múnich, al Bayern Múnich, al Leipzig, equipos que son tan reconocibles por lo que hacíamos nosotros, es algo muy lindo. Te puedes imaginar que tengo muchas preguntas para hacerte, pero voy a empezar por una que no sé si te la han hecho ya, que yo imagino que sí. ¿Se dice Javier Mascherano o Mascherano? Se dice Mascherano porque obviamente soy argentino, pero bueno, obviamente es un apellido eh, derivado del italiano, que digamos, con raíces italianas, y bueno, si vas a Italia es Mascherano, digamos, mis antepasados que vivían en Italia eran Mascherano. Mm. Yo ya, mi padre, mi abuelo también, que mi abuelo llegó a ser, digamos, llegó no, era argentino, Mm. eh, era Mascherano, pero mi bisabuelo que era italiano era Mascherano. De hecho, estaba mirando por internet en una página que se llama nombresitalianos.com, no sé si era muy fiable, pero veía que había 4 familias con el apellido Mascherano en Italia, Mascherano, uno en Torino, una familia, y 3, creo, en Roma. ¿Te suena algún pariente lejano que esté todavía por Sí, debemos ser, sí, debemos. Lo que pasa es que son generaciones ya, digamos, yo ni siquiera era una tercera generación, era una cuarta generación. Entonces, pero sí, además tengo por apellido materno también, raíces italianas, Tagliarino, Ajá. es más italiano todavía. Así que, pero creo que ellos estaban más por el sur, los tagliarinos andaban más por el sur, me parece. Así que, pero sí, sí, seguramente no tengo conocimiento de esos familiares, pero alguna relación deben tener. Decías tu bisabuelo italiano, de la historia de suya, de cómo llega a Argentina, ¿te llegó? ¿Te han contado? No, bueno, es un poco la historia de todos, ¿no? Mm. En, en los años
en los que Europa estaba complicada y hubo ese éxodo tan grande de europeos hacia Sudamérica. Bueno, parte de mi familia también estuvo en ese éxodo. Y bueno, Sudamérica era en ese momento y Argentina era un país con un potencial enorme, que estaba muy bien y que había posibilidades bueno, de empezar una nueva vida con trabajo, con buenas oportunidades aquí. Que bueno, que creo que fue un poquito la antítesis de lo que pasó, o digamos lo opuesto de lo que pasó por los años 2000, cuando muchos Mm. argentinos emigraron para Europa, ¿no? Y bueno, es un poquito esa la historia, pero no mucho más que eso. ¿Y también va en la sangre lo de querer ser jugador de fútbol o surgió de manera totalmente casual? No, mira, no, no, casual no. Yo cuando era muy pequeño, muy chico, siempre tuve la idea en la cabeza de que iba a intentar ser jugador de fútbol. A mí, desde muy, pero muy chico, el fútbol me apasionó de una manera y me enamoró de una manera diferente a cualquier otra cosa. Empecé a sentir mucha pasión por este juego y eso hizo que con el transcurrir del tiempo cada vez me vaya enganchando más, ¿no? Y bueno, recuerdo que allá por los 10 11 12 años, mi papá siempre fue muy futbolero, de hecho eh, jugó no llegó a jugar a primer nivel profesional, digamos, en primera división, pero sí jugó en una segunda división, en una tercera, y después terminó jugando en ligas del interior, porque bueno, era otra época, Mm. pero, pero bueno, obviamente eso me lo transmitió a mí, esa pasión, y, y siempre lo tuve claro que lo iba a intentar, por eso hoy cuando veo a alguien más chico que me viene a hablar, me pregunta, me pide una opinión, siempre le digo lo mismo, que no hay nada más bonito que ser jugador de fútbol, Mm. eh, y, y que agote todas las posibilidades, ¿no? Creo que es lo fundamental. Obviamente, si querés ser jugador de fútbol o lo que quieras ser, creo que en la vida hay que ir por el sueño, por lo que uno lo apasiona y, y agotar todas las posibilidades, porque el día de mañana, si resulta que has tenido la suerte de poder hacer y vivir de lo que te gusta, es algo que te llena día a día. Y si no, tener la tranquilidad que lo has intentado y no te has quedado con la duda para toda la vida, ¿no? Mm. ¿Y en esos inicios también con un rol defensivo o te gustaba más lo de marcar No, goles? era delantero. En los No. inicios era delantero. Nosotros acá en Argentina, eh, hasta en aquel momento, ahora ha cambiado un poco, pero en aquel momento hasta los 9 10 años jugabas en cancha de 7, nosotros le decimos cancha de 7, Mm. se divide la cancha, el terreno de un campo de 11, de un campo grande, en dos, digamos, el lateral se hace largo, Ujú. y jugábamos, ahí era delantero. Después con el tiempo, obviamente, me fui dando cuenta que no tenía ninguna oportunidad de seguir en esa posición. Después pasé al medio y ahí quedé, ¿no? Como Mm. mediocampista defensivo. Me gusta empezar por los inicios, porque bueno, todo el mundo conoce a Javier Mascherano, campeón de dos Copas de Europa, finalista de la Copa del Mundo. Naciste en el 84, 2 años después que Servidor, 2 años antes de esa final de la Copa del Mundo entre Argentina y Alemania, que gana Argentina, 6 años antes de la final de la Copa del Mundo en Italia, donde juega Argentina contra Alemania y pierde. No sé si el primer ídolo futbolístico de Mascherano es Maradona o hay por ahí otro que se cuele en el joven Javier Mascherano. No, obviamente, nosotros crecimos con la imagen de Maradona a flor de piel. Mm. Mi primer mundial que yo recuerdo, obviamente, es el Mundial 90, que salía del colegio a la tarde
y era justo quizás la hora de ver los partidos. Recuerdo de salir a festejar al centro de mi ciudad después de las victorias de Argentina. Tengo muy, muy grabada la final del mundo, la Ujú. tengo muy grabada, a pesar que pasó tanto, tanto tiempo, la recuerdo bastante bien. Y sí, Diego ha sido obviamente un ídolo por todo lo que ha conseguido con la selección, bueno, por todo lo que ha hecho. Y después sí, cuando vas creciendo, obviamente empezás a buscar más, y cuando vas entendiendo el juego y vas eh, eh, indagando y viendo cada vez más partidos y ya empezás a ver, o empezás a verte a vos con la posibilidad o la proyección de poder ser jugador de fútbol, sí vas un poco más a lo concreto, ¿no? A tu posición y empiezas a ver cuáles son los jugadores a los que uno le puede copiar. Y a mí ahí, siempre, digamos, de muy chico, más allá de tener Argentina buenos mediocampistas centrales, como ha sido Redondo, Mm. otro estilo, obviamente, al mío, como hemos tenido a Almeida, como hemos tenido a Simeone, siempre el que me deslumbró fue Makelele. Mm. Era un jugador al que yo trataba de ver muchísimo, ya en la etapa del Madrid y después, bueno, como en su etapa en Chelsea. Después tuve la suerte también de poder enfrentarme a él muchas veces, así que bueno, ese quizás fue mi ídolo en la posición, ¿no? Mm. A quien yo siempre trataba de ver y no perderme nada de lo que hacía. Que se decía que era la clave del Madrid de los Galácticos, ¿no? Para que no ese equipo se rompiera, estaba siempre ahí Makelele para salvar los muebles. Sí, creo que tenía que ver también porque, bueno, era un jugador al que yo sí podía copiarle cosas por características. Ujú. Yo no podía copiarle cosas a Redondo, era la realidad. Pero sí por estilo y por características le podía copiar a Makelele y bueno, me fui obviamente cada vez más viéndolo y eso obviamente hizo que lo haya tenido como ídolo y Mm. como un espejo a seguir, ¿no? Europa, que imagino que en esa época, finales de los 90, cuando ya empiezas a meterte de lleno en el fútbol, en el que das el salto a River Plate siendo un juvenil, me consta que tuviste ofertas, ¿no? Para irte joven a Europa. Sí, tuve para irme al Ajax Ujú. después de un sudamericano sub-17 que jugamos aquí en Perú. Yo era mi primer año que había llegado a River. eh, yo había llegado a River en el 2000 y el sudamericano fue febrero de 2001, algo así. Ujú. Y sí, tuve la oportunidad, pero bueno, obviamente que los planes míos eran otros, ¿no? Era primero formarme como jugador, era un jugador muy joven que tenía muchísimo que aprender y, y obviamente tenía el deseo de poder jugar en River. Era mi gran ilusión poder llegar al primer equipo de River, así que bueno, más allá de que fue quizás el, el primer momento importante donde ya empiezas a tener que tomar otro tipo de decisiones, Mm. y bueno, que después uno se va familiarizando en lo profesional con esas decisiones, ¿no? Cuando tienes que irte de un club a otro, cuando tienes que cambiar de país, pero bueno, ese fue el primer, quizás una de sí, la primera decisión importante que tuve que tomar. Hace poco veía, no sé si tú lo verías por redes sociales, un vídeo de Iker Casillas, que bueno, en ese comienzo del 2000 era un portero emergente, que le ponían, digamos, o le decían partidos que él había jugado y él decía directamente resultado e incluso goleadores. ¿Tú eres de los que recuerda como memoria fotográfica partidos concretos, cómo quedó el marcador o se te van? Sí, no, recuerdo mucho. Sí, tengo buena memoria. Mm. Tengo buena memoria para eso. Y sí, soy
de los que recuerda. Es difícil que no los recuerde. Y si te digo entonces 3 de agosto de 2003, ¿te acuerdas? Sí, sí, como que mi debut con River. ¿Cómo quedó? Ganamos 2-1. Ujú. Fue la vuelta de Marcelo Salas y de Marcelo Gallardo a River después digamos, era la vuelta de Europa de ellos. Y sí, obviamente para mí es un día muy especial porque es mi debut después de haberlo esperado tanto, de haber luchado tanto, aunque no jugué mucho, fueron 5 o 10 minutos que entré nada más. Pero bueno, es como, cada debut es como sacarte también esa mochila de encima, decir, lo logré. Bueno, ahora es otra etapa, pero lo logré. Era lo que ansiaba, lo que deseaba y ya está. Eso es como dar vuelta a la página y empezar después a escribir una nueva, ¿no? Ujú. ¿Y qué queda de ese Mascherano de apenas 19 años? Mira, yo miro, hoy en día miro partidos no solamente de esa época, sino que miro partidos de la época de Liverpool, que no ha pasado, digamos, han pasado 2 años, pero bueno, ya tenía una trayectoria y en muchos casos no me reconozco, digo, eh, digamos, ahí está el hecho de haber pasado después por el Barça y haber comprendido el juego de otra manera, ¿no? De aquellas épocas, obviamente, recuerdo un chico que con mucha personalidad, mucho temperamento, eh, que sí, que tenía, digamos, mis funciones de mediocampista defensivo, las hacía bien realmente, pero que no tenía después, en cuanto a la comprensión del juego, eh, era, era un chico que hacía todo más, digamos, más tirando a hacer cosas de impulso que de comprender lo que había que hacer, ¿no? Ujú. Inclusive en Liverpool, te digo, ¿no? Eh, pero bueno, también hay que decir, yo siempre digo lo mismo, el fútbol cambia a partir de 2008. El fútbol ha evolucionado a partir del 2008. El fútbol antes de 2008, los que tuvimos la suerte de jugar la etapa y vivir ese cambio, era totalmente diferente. Eh, por lo menos yo lo siento así, de esa manera. Y la pregunta entonces se hace sola. ¿Qué cambia el fútbol o quién lo cambia? Y bueno, está claro, bueno, para mí, digamos, Pep Guardiola eh, ha, ha dado esa evolución, digamos, como quizás eh, hace muchos, muchos años atrás fue Cruyff eh, eh, en Barcelona con el famoso Dream Team y con cómo empezó todo, pero creo que Pep ha conseguido eso de evolucionar. Yo me acuerdo antes de 2008 ver equipos que presionaran alto, que jugaran con la línea adelantada, eh, eh, predisponerse para jugar la salida de balón, no lo había visto nunca. Mm. Digamos, sí, a ver, el equipo un poco se predisponía a jugar, pero si el rival te podía presionar un poquito, era jugar largo, directo y a otra cosa, digamos, no. Y creo que Pep es la gran contribución al fútbol moderno, ¿no? A poder estar todo el tiempo, hoy en día nos parece totalmente normal estar todo el tiempo en la búsqueda de cómo contrarrestar una presión, de cómo salir, de cómo hacer evoluciones para la finalización, de hablar de superioridad, de hablar de un montón de cosas que hasta esa época no, era algo mucho más sencillo, era algo mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, genérico, Mm. si se puede decir de esa manera, ¿no? La mayoría de equipos jugaba con sus matices de la misma manera todos. No había demasiada diferencia
y bueno, hoy eso ha cambiado completamente. ¿Y cómo se produjo esa llamada del Barça para que Javier Mascherano entrenase de la mano de Pep Guardiola? ¿Cómo llegó todo eso? Mira, ¿Cómo te sentó que te llamaran? Claro. mira, fue bastante raro como todas las cosas que han pasado en mi carrera, ¿no? Eh, en 2009, en junio de 2009, se comunican con mi representante porque había una opción también de que podía llegar en 2009 a Barcelona. Mm, Todavía estaba Laporta de presidente y estaba Chiqui Begiristain de director deportivo y se comunican con mi representante. Eh, en ese momento mi representante tuvo algunas reuniones con el club, pero bueno, por parte del Liverpool, el Liverpool estaba totalmente negado a venderme, ya que habían vendido a Xavi Alonso al Real Madrid mm. y bueno, Rafa Benítez no quería desprenderse de los dos, era uno o el otro y ya lo habían vendido a Xavi, así que eh, esas reuniones quedaron en la nada, ¿no? Eh, bueno, paso la temporada 2009-2010 en Liverpool, sin ninguna expectativa, porque la verdad ya uno cuando es difícil cuando un equipo grande muestra interés en vos, después que lo vuelva a mostrar, ¿no? Normalmente los equipos grandes tienen la capacidad de ir por un jugador, si no sos una superestrella, digamos, van y cubren por otro lado, buscan otra opción y ya ese lugar queda cubierto. Eh, Así que finales de, 2000, de la temporada 2010, bueno, terminamos con el Liverpool, lamentablemente no nos clasificamos a Champions, me voy al Mundial, Rafa Benítez es despedido del Liverpool, que era el entrenador que a mí me había llevado, que había confiado, que la verdad eh, me había, me había hecho prácticamente revivir, si se puede decir de una manera, deportivamente. Eh, y bueno, Rafa firma por el Inter de Milán, que había ganado la Champions, y, y bueno, durante el Mundial me llama que quiere llevarme al Inter. Mm. Si estaba dispuesto, obviamente yo ya llevaba 4 años en Inglaterra y empezaba a sentir la necesidad de hacer un cambio, sobre todo de ver, de ir a un equipo que tenga opciones de ganar. En aquel momento Liverpool era muy complicado ganar porque, bueno, competíamos contra un United que estaba en su máximo nivel, Manchester City ya empezaba a crecer, estaba Chelsea, estaba Arsenal, y Liverpool le costaba dar ese salto. Bueno, estuve todo el Mundial, prácticamente yendo y viniendo con el Inter hasta que eh, la verdad que pasó el Mundial, vuelvo de pretemporada. eh, y bueno, yo había conversado con el club que si había una oferta importante para Liverpool, tenía la necesidad ya de cambiar de aire. Y bueno, en eso de ir hablando con el Inter, ya había pasado prácticamente todo el mercado, quedaba 15 días y bueno, el Inter decide no se pone de acuerdo con Liverpool, no llegan a las cifras, y en los últimos 10 días aparece Barcelona, que bueno, creo que tuvo mucho que ver, digamos, fue sobre todo el interés, eh, cada vez fue más grande después del primer partido de la Supercopa de España, cuando el equipo pierde en Sevilla, Mm. creo que pierde 3-1 o 3-0, 3-1 creo que pierde, Sí, 3-1, pierde 3-1, después gana 4-0. exactamente. Eh, no juegan los chicos que venían del Mundial, campeones del mundo, no juegan el primer partido, y el equipo pierde, y bueno, ahí después de ese partido sí,
las negociaciones avanzaron en una velocidad ya muy grande, muy alta, y nada, al final termino fichando los últimos días, pero fue un poco inesperado, si se puede decir, porque yo durante toda esa ventana de mercado había estado hablando más con el Inter que con el Barcelona. Pero bueno, nosotros decimos una frase acá, que no hay mal que por bien no venga. Y gracias a Dios pasó eso, ¿no? Mm. Al final siempre digo lo mismo. Gracias a Dios que el Inter no me fichó. Si no, me hubiese perdido de vivir todo lo que viví. Y cuando llegas a Barcelona, ¿cómo es el primer encuentro con Pep? Bueno, con Pep hablo primero por teléfono, cuando ya estaba muy cerquita de fichar. Y el miedo de Pep era lógico. Eh, yo era el capitán de la selección argentina y cómo entender que el capitán de la selección argentina, jugando jugador titular inamovible del Liverpool, iba a ir al Barcelona, obviamente, a pelear por un lugar, pero a ser suplente, porque obviamente el equipo estaba armado y porque en mi posición jugaba el mejor jugador que puede tener el Barcelona para esa posición, que es Sergio. Entonces, ¿cómo entenderlo de esa manera? Era, por un lado, decir, digamos, si es competitivo, y me va a traer problemas. Pero por otro lado, hacerle entender a Pep que yo no era de esa manera, yo me iba a ganar el lugar, digamos, con mis armas, y que no iba a ir a generar un problema a un equipo, todo lo contrario, digamos, lo que a mí más me ilusionaba era poder ir a un equipo que obviamente era el mejor equipo en la actualidad. Era un equipo que era diferente al resto, en el que yo podía aprender, poder jugar con grandísimos jugadores y tener la opción de optar por títulos, que no quería pasar mi carrera por Europa sin tener la opción de ganar títulos. Eso era lo que más deseaba, ¿no? Y bueno, digamos, le costó entenderlo a Pep eso. Recuerdo que la primer charla que tuve cara a cara con él fue en la Ciudad Deportiva, antes de mi presentación, donde, bueno, es la famosa que cuento, la famosa reunión que él me recibe con música clásica en su despacho, y lo primero que me dice es, tú sabes que aquí vienes a no jugar, ¿no? Que vienes Qué duro. a jugar los minutos que tenga que darle descanso a Sergio. Y le dije, sí, quédate tranquilo, Pep, no hay ningún problema. Yo buscaré la manera de ponerte en un compromiso y que me tengas que poner la mayor cantidad de tiempo posible, pero tengo muy claro, yo aquí no vengo a generarte ningún problema. Así que así fue nuestra primera charla, que después la verdad que fueron 2 años donde continuamente teníamos muchísimas charlas. Eh, Él ya proyectaba algún día dirigir la Premier y hablábamos mucho de la Premier, del modelo del Barça, de cómo en aquel momento pensar cómo poder llevar ese modelo a, a la Premier. Era prácticamente impensado eso por cómo se jugaba en aquella época la Premier League. Y bueno, mirá lo que es ahora, ¿no? Cómo ha cambiado todo, que hoy ves un partido de la Premier y, y te parece totalmente normal ver el juego posicional tanto del City como del Liverpool, ahora del Arsenal con Mikel Arteta, y cada vez son más los equipos, ¿no? Así que bueno, también me preguntaba mucho de Marcelo Bielsa, cómo su metodología de trabajo, su manera de entender el fútbol. Así que la verdad que fueron 2 años donde tuvimos muchas charlas con Pep. Aquí en Team Barça el podcast lo hacemos no solamente yo, somos varios en el equipo y uno de ellos, Joan Cloquel, ha querido mandarte una pregunta en relación con eso, ¿no? De la etapa en Barcelona, ese cambio de posición
que hubo en tu carrera, yo creo que decisivo de alguna forma. Y Joan Cloquet nos preguntaba esto, escucha la pregunta y a ver qué responde. ¿Vale? Hola Javier, ¿cómo estás? Fichaste por el Barça siendo uno de los mejores mediocentros del mundo. ¿Cómo fue capaz Guardiola de convencerte de pasar a jugar de central y además con tan buen rendimiento? Venga, muchas gracias, un abrazo. Bueno, a ver, sí, fiché como el Barça teniendo un muy buen nivel de mediocampista defensivo, pero un nivel que con un estilo totalmente diferente para lo que quizás el Barça necesitaba. Y bueno, no es fácil, digamos, no podés cambiar de estilo. Como jugador no podés cambiar de estilo. Como entrenador sí, porque cambias las piezas y listo, pero como jugador eh, no, no le puedes pedir a un jugador que haga cosas que no está capacitado para hacer. Entonces, eh, la verdad que los primeros meses fueron difíciles para mí. Acostumbrarme al juego posicional, a las posesiones, a, a estar, a involucrarme en la construcción del juego, que era para mí eso, digamos, en todos los años que yo había estado jugando al fútbol, era algo que prácticamente me desligaba. Mi función pasaba por ser el mediocampista defensivo y resaltaba cuando el equipo no tenía el balón, no cuando lo tenía. Y bueno, fue algo bueno, que Pep todos los entrenamientos me decía, no, acá en la construcción participan todos. Son muy importantes los centrales, es muy importante, es vital, no es que son importantes, son vitales para generar superioridad, para que el balón pueda llegarle a la gente con más calidad y en una buena posición y con ventaja para que nosotros podamos producir buenos ataques, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Nada, mientras iba enganchando eso, que eran 3, 4 meses llevaba, alternaba partidos, no empecé bien, los primeros partidos en el Barça mío no fueron buenos, es más, el primer partido perdemos con el Hércules de local, y bueno, imagínate lo que pasaba por mi cabeza, ¿no? Digo, vengo al mejor equipo del mundo y, y llego yo y lo primero que hace el equipo es perder, así que, pero bueno, me fui adaptando y la adaptación a jugar de central fue prácticamente de manera natural. Hay un partido, nosotros jugamos contra Almería, digamos, nosotros jugamos, ya sabemos todo lo que pasó, digamos, Pucci se lesionó, Avi se enfermó, y estábamos con pocos centrales, estaba Gerard, en aquel momento estaba Gaby Milito, que Gaby también venía de lesionarse y no tenía demasiadas opciones Pep. Entonces hay un partido contra Shakhtar Donetsk de local, cuartos de final de Champions, que, perdón, primero ya jugamos contra Arsenal, Mm. la vuelta de Arsenal, eh, ya la jugamos con Busi de central. Busi juega de central y yo de medio centro, porque en Londres perdemos 2-1 y a Avi le sacan, lo suspenden. Creo que por 3 amarillas lo suspenden. Entonces no puede jugar el partido contra Arsenal. Jugamos, ganamos, pasamos y después nos cae la enfermedad de Avi. Mm. Entonces jugamos cuarto de final en Camp Nou contra Shakhtar, ganamos 5-1. Mira, hablando de recordar los partidos, ¿Quién eh, marcó los goles? ahí ya lo tengo Uf. difícil. Uno Gerard, seguro, que de una pelota parada. Leo seguramente habrá marcado 2 o 3, como siempre, y después no me acuerdo quién el otro. Eh, y, y ahí también Busi juega de central y juego yo de medio centro, pero es como que ahí Pep Mm. ve algo que al final tiene lógica, digamos, eh,
creo yo, nunca lo hablé con Pep, Mm, pero creo que pensando y viendo un poquito para atrás, la lógica fue, ¿por qué voy a sacar al mejor jugador que tengo para esa posición de mediocentro, que es Busquets? Lo pongo de central y pongo a Mascherano de volante central. ¿Para qué voy a hacer dos cambios si puedo hacer uno solo? sí. Dejo a Busquets de mediocampista defensivo y pongo a Mascherano de central. Y eso pasó, digamos, los primeros minutos, yo juego de central, juego contra Almería, los últimos minutos de un partido que ganamos con lo justo, ganamos 2-1 en el Camp Nou, un partido que empezamos perdiendo, los últimos minutos los juegos de central. Yo creo que ya Pep teniendo en la cabeza que el partido de vuelta en Shakhtar me iba a poner de central. Mm, Es algo que nunca le pregunté, Juanma, sí. pero que uno, conociendo a Pep entrenador, cómo piensa, cómo planifica, cómo eh, tiene todos los detalles en la cabeza, creo que dijo, bueno, a ver, miro estos 20 minutos a ver si me sirve. Y bueno, y después fuimos a Shakhtar, a Donetsk, y me lo dijo en el vestuario. Digamos, cuando dio el equipo me puso de central, no hubo un entrenamiento previo, nada, nada, no me dio ni tiempo a pensarlo, digamos. Y a partir de ahí sí, ya después de Shakhtar, se vinieron las semifinales con Madrid y bueno, lo que restaba de ligas. Es más, se vino también la final de Copa del Rey, la que jugamos en Valencia con Madrid, que perdemos en el alargue. Eh, bueno, ahí sí ya empecé a entrenar conceptos y un montón de cosas, porque obviamente había que cambiar algunos vicios que uno tiene como volante central, que no los podés tener obviamente como zaguero central. Lo hemos comentado antes, o tú lo has comentado, la influencia de Guardiola en el fútbol desde 2008, pero en concreto, ¿qué tiene Guardiola que le haga diferente o especial al resto de entrenadores? Bueno, yo creo que no hay entrenador que entienda mejor el juego posicional que Pep. Creo que es algo eh, que él lo tiene aprendido, y sobre todo a la hora de transmitirlo y explicarlo de una manera diferente, y que en ese juego posicional y en esa evolución que ha tenido el fútbol, él ha sido el padre, digamos, el padre de la criatura, ¿no? Después está claro que yo puedo hablar por los años que lo tuve yo como entrenador. Seguramente estamos hablando que han pasado 8 años que hace que Pep se fue del Barcelona, y el fútbol ha seguido evolucionando. Vos ves sus equipos y él siempre ha ido en ese camino de seguir evolucionando, y obviamente no hace las mismas cosas. Ya no hizo las mismas cosas en Bayern que en Mm, Barcelona, porque se adaptó a diferentes características de jugadores, y hoy en día tampoco hace lo mismo. Va haciendo cosas diferentes, pero el, el modelo, el estilo, su forma, es algo que eso no cambia. Digamos, vos te sentás a ver un equipo de Pep y sabés lo que vas a ver. Estás preparado. Mira, hay algo que eh, eh, una vez lo he hablado con Menotti, ¿no? Menotti es una infidencia que me ha contado, pero se puede contar. Menotti, cuando Pep viene una de esas veces, tantas veces que vino para Argentina, cuando no estaba dirigiendo, eh, antes de empezar a entrenar en el Bayern, obviamente habrá tenido sus dudas de cómo comenzar, de cómo cambiar un estilo tan arraigado como era el estilo alemán, mm. y obviamente el Bayern, eh, poder cambiar la cabeza y el estilo y el modelo de juego no habrá sido fácil, pero
pero Menotti le dijo una frase a Pep, le dijo, la gran ventaja es que cuando Guardiola entra a un vestuario, los jugadores saben a lo que van a jugar, digamos, y eso ya es una gran parte ganada, digamos, si un club ficha a Guardiola, eh, eh, como también ahora podríamos decir, si un club ficha a Klopp, porque son estilos muy reconocibles, eh, eh, ya se sabe a lo que va a jugar y entonces ya el jugador ya está predispuesto a que va a tener que jugar de esa manera, que no es que eh, Guardiola se va a adaptar a la historia de ese club. No, no. Lo va a cambiar, lo va a llevar a otro nivel a través de su estilo, de sus ideas, de su modelo de juego. Y bueno, creo que esa es la mayor influencia que puede tener un entrenador, ¿no? Hoy en día, cuando escuchamos hablar de Bielsa, que hace 30 años que está dirigiendo, y que también vos ponés un partido de un equipo de Bielsa y enseguida a los 5 o 10 minutos te das cuenta que es un equipo de Bielsa, es reconocible. Bueno, eso creo que esa es eh, la grandeza de este tipo de entrenadores, ¿no? La influencia sobre sus equipos, capaz de poder hacer un cambio radical en cualquier país, en cualquier equipo, y terminar con tantos años de historia, de una idea de juego para llevar su idea propia. En Barcelona, además de Pep, tuviste otros técnicos, Tito, Martino. Luis Enrique, yo te quería preguntar por el Lucho, porque mucha gente cuando habla de Luis Enrique, evidentemente después de Guardiola todo se compara y siempre se compara en base a Guardiola y eso es un error, ¿no? Pero con Luis Enrique, tú que lo tuviste como técnico, esa gran temporada en la que ganasteis todo, ¿qué diferencias tú viviste entre uno y otro, entre Guardiola y Luis Enrique? No, no, al final, más que diferencias, son similitudes. Mm, Luis está, en mi consideración, al nivel de Pep. Eh, digamos, un entrenador eh, también con las ideas clarísimas, con, con un modelo de juego también muy claro, muy, obviamente, muy del Barça en ese sentido, esa idea, ese modelo, con la particularidad de que Luis vino y nos agarró en un momento donde nosotros necesitábamos ya darle una vuelta de tuerca a lo que hacíamos, porque no nos alcanzaba simplemente con eh, eh, jugar en campo rival, generar superioridades, eh, eh, presión tras pérdida, ya no nos costaba, ya no era ese equipo que tras la pérdida en 3-4 segundos volvía a recuperar la pelota y jugábamos un 70% en el campo rival y generábamos muchísimas situaciones. Ya el equipo le estaba costando y bueno, vino Luis, hizo también una gran revolución. eh, Creo que nos mejoró muchísimo y sobre todo nos agregó aspectos del juego para hacer un equipo indescifrable para los rivales. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, con Pep nosotros no éramos de defender en campo propio, pero con Lucho si teníamos que defender en campo propio no teníamos problema. Y si teníamos que pasar 5 minutos en un repliegue intensivo cerca de nuestro arco, lo pasábamos. Y si teníamos que jugar de contraataque, jugábamos. Y si teníamos que hacer, en algún momento teníamos que ser directo, éramos directos. Entonces, esa posibilidad de ser un equipo indescifrable y que dentro de un partido puedas tener diferentes registros, mm. hace que el equipo rival no sepas lo que vas a hacer, porque sí, te puedo presionar alto, pero también me puedo replegar y te puedo esperar. Eh, y obviamente que la idea nuestra era defender alto y jugar en campo propio, pero muchas veces decíamos, no, vení, te invito, vení, arriesgate, a ver hasta dónde.
Y claro, teníamos a Neymar, Messi y Suárez, tres balas, que también después te solucionaban muchísimo. Porque bueno, yo siempre digo lo mismo. Obviamente que los entrenadores tienen una influencia grandísima en los equipos, para bien y para mal. Pero el fútbol es de los jugadores, Juanma. Y va a ser siempre así. Y tú eres de los que piensa que para replicar o intentar imitar aquello que creo que es inimitable, el Barça de Guardiola, hay que tener a los intérpretes adecuados, Iniesta, Xavi, Busquets, en pleno rendimiento, o se puede intentar buscar ese juego con otros jugadores. No, no, a ver. La idea siempre se puede buscar y, a ver, y si no, tendríamos que, no tendría que haber más fútbol, no, no juguemos más porque Xavi está retirado y Andrés está en Japón ya y no lo... no, a ver, hay muy buenos jugadores, siempre hay buenos jugadores, obviamente, estamos hablando de Xavi e Iniesta, que son dos jugadores irrepetibles, eso sí, son irrepetibles. Sobre todo, lo que es irrepetible es que 5, 6, 7 jugadores puedan estar en un mismo equipo, en su mejor versión, con, con un entrenador con una idea que sea exacta para esos jugadores en un club que tenga la cultura de esa idea. Mm. Entonces, eso sí es irrepetible, porque son todas, por eso en mi manera de ver, ha sido un equipo irrepetible, porque se ha dado todo en el mismo lugar, al mismo tiempo. Ahora, existen buenísimos jugadores y la idea se puede llevar porque digamos, uno ve al Leipzig y tiene una idea de juego posicional y no tiene jugadores internacionalmente muy reconocidos, pero son muy buenos jugadores, quizás porque todavía son jóvenes, y a mí me da gusto verlo. Claro, después, claro, no tienen a Messi para hacerle 50 goles por temporada, y no, a Messi lo tiene el Barcelona, pero, y, pero está la idea, pero se ven cosas, y ves al Atalanta con otro estilo de juego, y también, digamos, entonces, lo que sí es irrepetible es juntar a todos en el mismo espacio y tiempo como ha sido ese Barcelona de esos 4 años de Guardiola. Esa es mi manera de verlo. Y ya que hablamos de entrenadores, ¿qué tipo de entrenador será Javier Mascherano? Porque imagino que lo Oh. serás, ¿no? No, yo creo que en primer lugar sí me gustaría hacerlo. Siempre digo lo mismo, habrá que ver si tengo la capacidad para hacerlo, si tengo la capacidad sobre todo para transmitir mis ideas y, y sobre todo, siempre cuando hablo de qué estilo, siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, eh, uno, uno hace propia, digamos, hace ideas propias o crea ideas propias a través de todo lo que ha podido vivir, ¿no? De acuerdo a los diferentes entrenadores que has tenido, bueno, vas agarrando cosas que te van gustando de cada uno de ellos, metes todo en la ensalada, por decirlo de alguna manera, y sacas algo propio, porque lo que no puede pasar es copiar y pegar. Yo siempre lo llamo así. Yo no puedo copiar y pegar la idea de otro entrenador, porque no puedo transmitir algo que no creo. Mm. Primero tengo que creerlo yo para poder transmitirlo. Y después es otra cosa que me dijo hace muy poquito un entrenador, un amigo que es entrenador, que estuve hablando, que me dice, uno tiene que hacer lo que siente para poder transmitirlo, porque está claro que yo no te puedo convencer de algo a vos sin primero estar convencido yo, pero también tengo que hacer algo que sepa hacer. Digamos, no puedo hacer algo que no sé, porque eso sería hacerlo a medias. Mm. Eh, Así que nada, sobre todo el día de mañana me gustaría, si soy entrenador, obviamente ser protagonista, pero sobre todo
que los jugadores puedan disfrutar de cómo disfruté yo de jugar al fútbol, digamos, hacerles sentir eso, ¿no? Y bueno, está claro que eh, no, no te voy a decir que voy a jugar como, como el Barça de Pep, porque estamos diciendo que es irrepetible, pero obviamente que hay cosas de los grandes entrenadores que he tenido, como Pep, como Rafa, como Lucho, como Bielsa, que obviamente voy a intentar sacar y copiar, ¿no? Para que no lo sepa, que imagino que serán pocos, después de 15 años fuera, volviste a Argentina para jugar en Estudiantes de La Plata, llegaste pasado mes de enero del 2020 y después llegó lo que todos sabemos, una pandemia que para todo por completo, que tiene a la competición en Argentina pendiente de si se reinicia el juego. Sobre todo, Javier, ¿cómo has vivido toda esta situación? ¿Cómo la estás viviendo ahora? Bueno, difícil como todos. Nosotros acá ya llevamos mucho, mucho tiempo. Van a ser casi 7 meses de lo que llamamos cuarentena, que bueno, al principio fue muy estricta, después obviamente fue flexibilizando, pero bueno, en materia profesional hemos vuelto a entrenar hace 7, 8 semanas y bueno, esperando obviamente que nos den el visto bueno para poder competir. Al final ya llevamos demasiado tiempo entrenando y, y bueno, creo que ya es hora de que se inicie la competición, más allá de que lamentablemente acá los casos no cesan, hay muchísimos infectados, muchos muertos, todavía no sabemos si el pico ha pasado, si estamos en el pico, si va a venir, eso ya no tenemos idea, pero sí, queremos volver a competir y sobre todo en lo personal porque, Juanma, sinceramente estos meses también me han servido para ya empezar a visualizar que esto se va terminando y ya empezar a prepararme para el día después, ¿no? Porque no quiero tampoco que me agarre desprevenido. Entonces, mientras antes volvamos a jugar, más partidos voy a poder jugar antes de retirarme, ¿no? Así que un poquito estoy en eso, ¿no? Estoy en ya empezando a analizar hasta cuándo juego. Yo tengo contrato hasta junio del año que viene y bueno, quiero empezar estos meses ya a analizarlo porque bueno, quiero prepararme, no quiero que sea de un día para el otro, de decir de hoy a mañana me retiro y se terminó, sino sobre todo porque no es fácil para nosotros donde toda una vida hicimos algo que nos apasiona, que nos gusta, dejar de hacerlo de un día para el otro. Entonces, creo que por lo que me han comentado amigos, muchos amigos que se han retirado, que es bueno ir preparándose y sobre todo tener un plan para mantener la cabeza ocupada el día después, ¿no? Porque imagino que la transición no debe ser fácil. Decías que la profesión más bonita es ser futbolista. Cuando uno tiene que decirle adiós, debe de costar un poco, ¿no? Y sí, pues nosotros, primero es lo que hicimos toda nuestra vida y es una etapa después que no vuelve, digamos. Sí, está claro que, como hablábamos anteriormente, uno tiene en la proyección, planifica bueno, de prepararse y quizás ser entrenador, pero bueno, no es lo mismo. Primero que es una profesión que la de entrenador que es desconocida, no sé cómo será, cómo se vivirá, intuyo porque hablo con gente, porque le pregunto a los entrenadores, pero bueno, después cada uno reacciona de manera diferente. Y después porque todo el mundo lo dice, no hay nada como ser jugador de fútbol. Porque te vuelvo a repetir, creo que el fútbol es de los jugadores, nosotros somos los que tenemos la pelota. Los entrenadores, está claro que influyen muchísimo, nos dan todas las herramientas, pero los que decidimos y ejecutamos somos nosotros. Y si es la profesión más bonita del mundo, ¿querrás que tus hijos sean futbolistas? Bueno, tengo tres, tengo dos niñas y un niño. Las niñas no les ha dado
por jugar al fútbol, le gusta más el hockey Ujú. y los caballos. El peque tiene 3 años y medio y ahora sí empezó a comenzar ya empieza a entender un poquito de que, aunque no lo ha visto nunca el padre con esta pandemia jugar al fútbol, pero eh, nada, empieza a agarrarle el gustito, ya ha empezado a ir a algunas prácticas con chicos de su edad, así que nada, que sea lo que él quiera, ¿no? Creo que cuando uno tiene hijos, lo que desea es que sean felices y sobre todo que hagan lo que quieran, que tengan la misma libertad que tuve yo para elegir, que ellos la tengan, que se sientan con esa libertad, obviamente, con la responsabilidad que hay que tener para dedicarse a cualquier profesión, ¿no? Más allá del estudio, que eso es innegociable. eh, Después, si quieren hacer cualquier otro tipo de actividad y quieren llevarlo a un plano profesional, sin ningún problema. Ahí estaré para apoyarlo. Que tengan la libertad ellos para hacer lo que quieran. Mm. Quien también tiene hijos es David Aparicio, compañero del equipo, @banquilleros en Twitter, que también te ha querido dejar una pregunta acerca de un aspecto que creo que va ligado tanto a lo de entrenador como a lo de padre. A ver qué le respondes. Hola Javier, ¿qué tal? Pues mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el mejor consejo o al menos el consejo que más te ha ayudado en tu carrera, futbolísticamente hablando, y quién te lo dio? Venga, un saludo. Oh, qué pregunta, nunca me habían hecho esta pregunta. Eh, no, bueno, a ver, he recibido muchos consejos, obviamente, y como dije, he tenido grandes entrenadores. Creo que como jugador, que siempre he sido un jugador eh, muy, muy de hacerme cargo de los errores y de los propios y de los ajenos. Eh, es más, he llegado por momentos a un límite que rozaba ya lo enfermizo, ¿no? De buscar siempre el error, eh, y no a veces la virtud del rival. Mm. Y creo que en ese sentido, Luis Enrique Lucho una vez me dijo algo que me ha quedado no solamente para el fútbol, sino para la vida, ¿no? Estar pendiente de controlar lo controlable. Muchas veces problemas por algo que uno no está o no tiene la capacidad de controlar. Y eso lo utilizo no solamente en el fútbol, sino en todos los aspectos de la vida. En el hecho de preocuparte y centrate en lo que vos podés controlar. Mm. En lo que no podés controlar, y bueno, viste, no. Eso lo decíamos mucho, también nos lo decía mucho con los arbitrajes, nos decía, muchachos, el árbitro se equivoca como nos equivocamos nosotros, entonces no estemos pendientes, no lo podemos controlar a eso. Nosotros podemos controlar de jugar, de atacar, de ser más que el rival. Y eso también tiene que ver con el resultado no se elige, el resultado es una causante, digamos. Mm. Es la causa de hacer las cosas de determinada manera, de hacerlas bien o mal. Entonces, muchas veces cuando entramos en el debate de ganar o perder, si hay algo que no se elige es el resultado, todos entramos a ganar, pero no podemos elegir de antemano si vamos a ganar o a perder. Mm. Tenemos que tratar de hacer las cosas de una determinada manera para conseguir ese resultado. ¿Y Javier Mascherano es de los que también da consejos a los jugadores jóvenes? Imagino que sí, ¿no? Sí, 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 suelo hablarle. eh, eh, me gusta, más que consejo, me gusta hablar. No, no, no consejo. Después, obviamente, si alguien me consulta algo, le doy mi opinión, sobre todo mi vivencia, pero me gusta hablar, me gusta saber, sobre todo de sus vidas, de lo que piensan. Digamos, si hoy en día el jugador de 18, 19 años
eh, el fútbol, el mundo ha evolucionado y obviamente el chico de 19 años no es el mismo chico que era yo a los 19, porque ahora ellos tienen otras herramientas y viven de otra manera. Y uno para poder estar ayornado, es decir, para poder comprenderlo, tiene que saber cómo piensa un chico, digamos. Normalmente el ser humano lo que hace primero es prejuzgar acciones del otro o pensamientos del otro, cuando quizás lo normal sería escuchar y tratar de entender por qué se actúa así o por qué se piensa de esa manera. No hay un ideal en la vida, digamos. Está claro que, que mis hijos no son criados de la misma manera que me han criado a mí. Yo no puedo criarlos, sí le voy a tratar de transmitir los mismos valores que me han transmitido a mí, pero no lo puedo criar de la misma manera. Sería un necio querer criar a mis hijos de la misma manera que me criaron a mí, porque son otros tiempos y yo también me tengo que adaptar a esos tiempos. Entonces imagino que achagas un poco el ver a jugadores tan jóvenes hoy como Ansu Fati, Camavinga, Giovanni Reina, que no llegan ni a 18 años, ya en la élite europea, a esa evolución del fútbol, de que los jugadores Bueno, hoy tienen más eso es algo, información. mirá, eso es algo que hablo mucho con mi representante. Nosotros acá estamos terminando de, Voy a preguntar por de eso. lanzar una academia de formación, digamos, va a ser un club formativo. Mm. Es una idea que tuvimos hace muchos años con mi representante y que, bueno, con el paso del tiempo le pudimos ir dando forma y hoy en día ya estamos en la etapa final. Lamentablemente esta pandemia hizo que nos retrasáramos un poquito y obviamente nosotros proyectamos y no es tener una ambición desmedida, ¿no? Pero sí proyectamos, obviamente, generar talentos y formar talentos que puedan tener, obviamente, a nivel nacional y a nivel internacional, que puedan llegar a ese nivel, ¿no? Y, y está claro, y lo que hoy vemos es quizás lo que pasaba hace 20, 25 años atrás en nuestros países, aquí en Sudamérica. Hoy ves en Europa jugadores jóvenes con un talento impresionante, como decís vos, como el caso de Camavinga, como el caso de Ansu Fati, como el caso de Upamecano, jugadores jóvenes que vos decís, tienen 20, 21 años, se ponen la camiseta de la selección y parece que están jugando hace 10, 15 años. Eso no pasaba hace 15, 20 años en Europa, pasaba en Sudamérica. Se han invertido los roles. Y eso creo que tiene que ver con la formación y por eso nosotros vamos a apuntar a eso. Queremos volver a que Argentina tenga un chico de 17 años que ya dislumbre en el plano doméstico acá en Argentina, pero que también esté en las condiciones como que pueda jugar en la selección mayor. ¿Por qué no? Si yo lo pude hacer y yo no era extraordinario. Nunca fui extraordinario. Todo lo contrario. Si hay algo que he tenido es, sí, quizás la inteligencia para adaptarme a cada momento, para saber leer cuál era mi rol en cada lugar en el que estuve y sacar ventaja de eso y poder, obviamente, permanecer en lugares como el Barcelona. Pero por eso mismo es vital empezar cuando nosotros hablamos de los talentos que queremos formar, jugadores inteligentes, porque la inteligencia va a ser la herramienta de ellos para poder desenvolverse en cualquier lugar. ¿Para qué quiero tener el talento si no tengo la inteligencia para poder poner ese talento al servicio del equipo? No alcanza con el talento. Y bueno, eso es en lo que vamos a estar
buscando. Ojalá que lo podamos llevar a cabo de la manera que nosotros creemos. Creo que es la forma y es el camino que hay que tomar. Tan importante como formar el talento para lograr el éxito, Javier, imagino que también es formar a los jugadores para que sepan asumir, ¿no?, la derrota, el fracaso, sobre todo cuando son tan jóvenes, ¿no? Porque no todos No, llegan. está claro, mira, soy de las personas que le gusta leer mucho y ver también muchas de estas charlas que se dan y el otro día veía una de Tony Nadal, hablando de Rafa, y, y bueno, y coincido hoy en día quizás en la mayoría, inclusive a nuestros hijos, nosotros les inculcamos o le vamos metiendo ese temor al error, Mm. digamos. Muchas veces ocultamos los errores y no se los decimos. Cuando se están equivocando no le decimos, mira, no, te estás equivocando, porque, viste, está esto de que no lo frustremos Mm. por la frustración, y creo que es todo lo contrario, y Tony decía, y en eso coincido, porque después cuando vamos creciendo no tenemos tolerancia al error. Mm. Empezamos, digamos, nos criamos de una determinada manera, entonces después cuando somos grandes, a la primera que nos equivocamos, la tolerancia es cero y nos frustramos de una manera, y no, tiene que ser al contrario, el error es parte el error es parte yo siempre lo hablo, sobre todo con los chicos jóvenes, le digo, no tengan miedo a equivocarse, si nos vamos a equivocar, de cualquier manera, el tema es que si vos tenés miedo, el miedo te paraliza. Mm. El temor te paraliza y por eso mismo, si ya demos ya por descontado que nos vamos a equivocar, es parte de las decisiones, vamos a tomar malas decisiones, lo importante es hacerlo con soltura, con naturalidad, porque eso va a llevar a que no le tengamos miedo. Si le tenemos miedo, lo que vamos a hacer es paralizarnos y cada vez que tengamos que tomar una decisión, vamos a estar paralizados por ese temor a equivocarnos. Creo que no es solamente para el hecho del fútbol, sino es para la vida, ¿no? Si le quieres poner el cargador al ordenador, que ha sonado por ahí como que tiene... No, no, es un mail, es un mail, es Ah, un ok, mail. ok. Sí, un mail, así que lo dejamos, no sé Per- qué será. Perfecto. Hablando de esos talentos jóvenes, mencionábamos el nombre de Ansu Fati. En este caso, el chico miedo no parece tener ninguno, ¿no? No, 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 está claro, no, 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 es, bueno, eh, digamos, yo siempre digo lo mismo, cuando aparece este tipo de talentos, eh, ahora Mm. dependerá de él que siga con esa curva de crecimiento, de su ambición por querer ser cada día más grande, cada día mejor jugador, de su inteligencia para poder aprender de los grandes compañeros que tiene dentro del vestuario, de los entrenadores que va a tener. eh, eh, y bueno, el destino está en sus manos. Habrá que ver cómo lo maneja él, porque está claro que las condiciones están dadas para que pueda ser un jugador muy importante. Mm. Eh, pero bueno, ahora él tiene el timón, habrá que ver cómo lo lleva. ¿Le hacía falta al Barça ese impulso de jugadores jóvenes para un poco hacer borrón y cuenta nueva después del 8-2? Mira, la verdad que no lo sé porque no estoy ahí adentro y no, no sé cómo es el ambiente, no conozco el día a día. He visto el otro día, ayer no pude ver todo el partido porque justo entrenamos a la tarde, vi unos momentos, pero vi el otro día el partido contra Villarreal y bueno, hubo, digamos, me gustó la frescura, me gustó esto de no tener posiciones fijas adelante y que haya una rotación y digamos, prácticamente eran 4 atacantes. Obviamente que hay
hay cosas que van a ir mejorando, es el comienzo de una temporada que es rarísima porque prácticamente hubo muy poca pretemporada, y el equipo se va a ir, yo creo, se va a ir armando con el correr de la temporada, ¿no? Está claro que los resultados ayudan, y sobre todo lo que ayuda es eh, los rendimientos. Eso es, porque bueno, porque el hecho de ganar los 2 partidos como se han ganado, con un rendimiento muy bueno, tanto en lo individual como en lo colectivo, hace que la confianza cada vez sea mayor. Así que lo que he visto me ha gustado, Juanma, la verdad. Se nota que hay un aire fresco, que han podido hacer borrón y cuenta nueva, más allá de que, bueno, como todos sabemos, fue un verano bastante movidito, eh, pero bueno, a veces se necesita un poco de ruido para volver a encauzar el tema, ¿no? Y quién te dice que eso no le haya venido bien. Hablábamos de sobreponerse a la derrota. Decía Sergi Roberto, compañero tuyo en el Barça, que después de ese 8-2 no querían volver a jugar al fútbol. Tú no has tenido derrotas tan dolorosas como esa, tan abultadas, has Sí, perdido cómo que no. la final de un Sí. mundial, te va a decir, pero ¿cómo se No, no, sobrepone uno? hemos perdido 6-1 en Bolivia, hemos perdido 6-1 en Bolivia, Bueno, no, 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 no son ocho. hemos tenido. Quédate tranquilo que hay, si buscamos hay, y hay Pero, muchas. ¿y cómo se repone un jugador a algo así? ¿Siempre queda esa cicatriz? A ver, está claro que queda, y creo que se repone tomándolo como un aprendizaje. Hmm. Es un golpe duro, claro que es duro, porque obviamente estás en un club muy grande y perder por esa diferencia te deja expuesto. Esa es la realidad. Ahora, también se puede tomar como un aprendizaje de que, bueno, de que lo que te decía, eh, el aprendizaje es que obviamente quizás eso haya terminado por, por quizás terminar una etapa y ahora volver a reconstruir algo que no va a ser fácil, que no va a ser fácil, pero que bueno, que al final es el Barcelona, hay grandísimos jugadores, porque el Barcelona siempre tiene buenos jugadores, ese es el tema, y que eso no hay que dejarlo de lado. Siempre tiene buenos jugadores, porque si han llegado hasta ahí, en su mayoría es porque lo han demostrado en otros lugares y porque han hecho eh, los méritos suficientes como para poder llegar ahí. Y a partir de eso, bueno, ir generando, yo creo que con el correr del tiempo eso eh, irá doliendo cada vez menos. Y bueno, y ahora cuando vuelva a la Champions, tomarlo como un aprendizaje para el futuro y decir, bueno, mirá, mientras hacíamos las cosas de esta manera no funcionaba, bueno, ahora hay que cambiar, tenemos que hacer de otra manera. Creo que por lo que he escuchado, por lo que escucha el entrenador, por lo que he escuchado de ellos, están en esa búsqueda, ¿no? Obviamente, porque el resultado por sí solo ya te pone, te pone en realidad, te pone en un lugar que vos decís, bueno, sí, mira, perdimos de esta manera, totalmente superado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y además de todo lo de la derrota, también pasó lo de Burofax, de Messi, todo lo que se montó alrededor de la petición de irse del club. En todo esto, ¿tú crees que Messi se equivoca, que no estuvo bien asesorado, o es el club el que se equivoca al no escuchar lo que quería Messi? No, 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 mira, la verdad que eh, creo que eh, primero que no estoy tan al tanto de lo que ha sido el tema legal, y la verdad que tampoco me interesa. Eh, lo más importante es que, y es lo que he leído esta semana de Leo en una entrevista, creo que fue a Sport, Mm. eh, que, que bueno, que obviamente ya está, ya pasó, es un tema cerrado y que ahora, y que y como él mismo
digamos, lo explicó, que en ese momento sintió, por el bien de él y por el bien del club, hacer saber lo que pensaba. Eh, mm, Ahora, yo no sé, quizá él primero lo hizo en forma privada y no le hicieron caso, no lo sé, eso no estoy al tanto. Y tuvo que recurrir a una manera pública. Eso no estoy al tanto, Juanma. Lo que sí sé es que está, lo que te digo, que muchas veces el hecho de este tipo de cosas sirven para encauzar después y de hecho bueno, que haya vuelto, que se lo vea hoy en día con esas ganas, que él mismo haya dicho que se necesita que esté todo el barcelonismo junto y tirando para adelante y unidos. Me parece perfecto, creo que es el mensaje, ya está, la temporada pasó, eso fue un hecho, perdona, la temporada empezó, eso fue un hecho que ya quedó atrás y que no se puede estar todo el tiempo mirando hacia atrás, para eso están los historiadores. Eh, Hay que mirar para adelante. ¿Hablaste con Leo después del 8-2? Sí, sí, no, hablé bastante, estuve hablando bastante y hace unos días también hablé a ver cuándo venía para acá, para Argentina, con el tema de las eliminatorias. Eh, y sí, obviamente, estaba muy dolido. Alguien tan competitivo como él, eh, sentirse eh, eh, digamos, hay muchas veces que partidos que también fue un partido que tiene sus rarezas, porque el Barça no empezó mal y tuvo para ponerse por delante, y uno no sabe qué hubiese pasado, y después llegó un vendaval del Bayern que terminó por darte por, por darte un palazo y que no te podés recuperar, eh, cuando te sentís, sobre todo yo mirando el partido en el segundo tiempo, me imagino el sentirse eh, eh, que te pasan prácticamente por encima, es una impotencia bárbara, ¿no? Porque vos sos consciente también de que vos, de tu potencial, ¿no es? Digamos, uno es consciente cuando tiene un equipo que tiene un potencial enormemente superior a vos, digamos, y estamos todos estamos de acuerdo que esa diferencia no existe entre el Bayern y el Barcelona. Pero bueno, son partidos y me imagino que habrá sido difícil para ellos, ¿no? Hablábamos de entrenadores antes. A Messi tú no lo ves entrenando, ¿no? No, no lo sé. A ver, mm, eh, por teoría tendría que serlo. Alguien es el jugador que más sabe y mejor lee el fútbol de este mundo. De eso no tengas ninguna duda. Nosotros podemos estar hablando de fútbol 10 horas seguidas, pero el que más sabe de fútbol, sin lugar a duda, es él. Por eso lo juega como lo juega. Tiene la capacidad para comprenderlo y para ejecutarlo. Por eso es único. Pero bueno, no sé, eso después va con cada uno, ¿viste? Nosotros hoy estamos hablando que quizás en un futuro yo pueda hacer, digamos, yo soy consciente también de la dificultad que lleva la vida de entrenador y todo lo que eso significa. Entonces, habrá que ver, nunca se lo consulté a Leo a Mm. eso, pero si es por conocimiento, ya tendría que serlo. ¿Para ti es también el más grande de siempre, Messi? Y es el que yo vi, sí, 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 para mí, digamos, es algo único. Y, y verlo de cerca y verlo detalladamente y en entrenamientos y sobre todo ver cómo fue cambiando. Ujú. Eh,
ha tenido una metamorfosis increíble, ¿no? Porque claro, yo conocí al Leo de los 20 años en la selección, de extremo, un, Explosivo. un gambeteador explosivo impresionante que no se le podía sacar la pelota. eh, y con el tiempo cada vez fue agregándole más cosas a su juego, eh, y hoy se ha convertido en un jugador total, un jugador que puede jugar eh, hoy en día ya de mediocampista ofensivo, tranquilamente, y que jugando en ese lugar tendría registro de que de 25 o 30 goles por temporada, siendo mediocampista ofensivo, siendo un interior ofensivo, más o menos, tendría esos números. Busquemos el mejor interior del mundo, ¿cuántos goles tiene? Y asistencias. Evidentemente los números de Messi es lo que hace la diferencia, la regularidad, ¿no, Javier? Cada Yo temporada. creo, yo creo que los números no. A mí lo que hace la diferencia es lo que me entra por los ojos. Comparar a Messi con estadísticas sería injusto para él, porque Messi va más allá de las estadísticas. Porque hay jugadores que tienen una estadística impresionante, 500, 600 goles, y obviamente han sido grandísimos jugadores en la historia del fútbol, pero a Leo no lo hacen grande los números, lo hace grande lo que hace. Y lo que hace es único, no lo puede hacer él y no lo puede hacer más nadie. Y, y bueno, el convertir lo extraordinario en ordinario, en algo de todos los días, con la dificultad que nosotros sabemos que tiene hacer lo mínimo, es increíble. Lo decía sobre todo por la regularidad desde que debutó en 2005, cada día o cada 3 días, No, el cada mejor. 3 días, una locura, una Eso locura, es incomparable, es una inigualable. locura. No, no, es una locura. Por eso yo contigo quería hablar de Messi, de Guardiola, de Luis Enrique, de fútbol, de los jóvenes. Creo que hemos hablado bastante. Te quería preguntar lo último ya, Javier, para no tenerte aquí hasta las tantas de la madrugada aquí en Alemania. Allí son, bueno, aún es prontito en Argentina. No, todavía es temprano, ahora voy por los mates, así que quédate tranquilo, acá todavía es. Pero te quería preguntar, porque tú comentabas que él siempre tiene buenos jugadores de Barça, tú has sido uno de ellos, más de 300 partidos a las espaldas en el Club Azulgrana. Y hay muchos recuerdos, el día a día también es muy bonito en lo que es un futbolista, el convivir con tus compañeros, pero tuvieras que quedarte con un recuerdo, solo uno, en tu etapa del Barça, ¿cuál sería? Con un recuerdo Solo uno. y el vestuario, sobre todo los primeros años, ha sido espectacular. Poder convivir con gente como Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, Puyol, ese vestuario que a mí me recibió David Villa, ni hablar después de los que seguimos, ¿no? Gerard, Sergio, Jordi Alba, que se sumó después, Leo, Luis Suárez, Neymar, bueno, todos los que se fueron sumando, pero cómo me ha recibido el vestuario cuando me recibieron, porque yo llego en el momento donde ellos estaban en la cima, digamos. Yo llego prácticamente justo cuando ellos vuelven del campeonato mundial, eran campeones del mundo, campeones de Europa con la selección, campeones, leyendas en el Barça, y la humildad, sobre todo, era un vestuario que se respiraba fútbol, y yo que soy todavía de la vieja guardia, digamos, de una época donde el fútbol, digamos, soy un romántico. Hoy en día, por eso hablamos de la evolución del mundo, el jugador, hoy en día vos ves a un joven y cuesta estar hablando con un chico joven durante una hora de fútbol. Mm. Hay otras distracciones que, en cambio, nosotros, los más grandes, somos de esa época, ¿no? Y creo que ese fue el gran secreto del Barça. Jugadores que pensaban y que vivían en jugar al fútbol, y por eso lo interpretaban tan bien. Grandes jugadores,
grandes personas, muy inteligentes, y me quedo con eso, me quedo con ese vestuario, con lo lindo que tiene el fútbol, de compartir viajes, compartir comidas grupales, de equipo. eh, Al final, después, obviamente, a todos nos gusta celebrar los títulos, jugar por cosas importantes, pero al final lo que te lleva a disfrutar es el día a día. Si vos no disfrutás el día a día, todos los días, cuando vos vas al vestuario, no la pasás bien, y es complicado, Juanma. Me imagino que en cualquier aspecto de la vida, si vos vas a tu trabajo, a tu profesión, y el tiempo que tenés que estar ahí, no estás cómodo, y, y nosotros la pasábamos muy bien. Ganábamos, jugábamos de puta madre, como dicen ustedes, pero además la pasábamos bien, nos divertíamos en serio. Nos divertíamos en los entrenamientos, nos divertíamos en el vestuario, nos divertíamos con las bromas que hacían, que un día salías y te pinchaban la rueda del carro y te tenías que ir caminando, o volvíamos de un viaje de Champions a las 3 de la mañana y Piqué te había desinflado las 4 ruedas, y decía, ¿en qué me vuelvo a casa? ¿Entendés? O te cortaban el jean, llegabas, te bañabas, te cortaban un pedazo de jean y te ibas con un pantalón largo y con la otra pierna cortada, digamos. Y bueno, y por eso la pasábamos bien, nos divertíamos, y creo que todo eso también después lo terminás llevando al campo. Es Mm. así. La verdad que fueron años muy, muy lindos. Y a futuro veo que en Barcelona has sido muy feliz. ¿Y a futuro te ves volviendo algún día a Barcelona? Sí, puede ser. A ver, tengo un hijo catalán, así que, ¿por qué no? A ver, es una ciudad que siempre voy a estar yendo y viniendo. Hay algo, digamos, que he dejado amigos, y es algo que siempre va a estar unida a mi vida. Eh, Ahora, en plano profesional, no sé si tendré la capacidad como para poder estar un día en el Barcelona. Eso es algo que no, hoy en día no te lo puedo contestar. Eh, Sería demasiado soberbio de mi parte decir, a ver, que uno sueña, sí, claro. Tengo el sueño de quizás algún día poder trabajar en un futuro en el Barcelona. No sé en qué lugar, pero está claro que sí tengo el sueño, porque es el club donde más feliz he sido, porque es el club donde he aprendido a ver el fútbol de otra manera, y hoy en día lo siento y me gusta vivirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, es un lugar único, y hay que estar preparado y hay que estar capacitado para poder llegar ahí. No, no es para cualquiera. Entonces, habrá que ver si estoy preparado, estoy capacitado, y si hago, obviamente, los deberes necesarios como para poder llegar. Pues creo que es el mejor colofón terminar con la humildad de alguien que aceptó ser suplente de Sergio Busquets, que se ganó un puesto a pesar de eso y que reconoce que si el Barça algún día lo llama debe de estar preparado, y seguro, seguro, estoy convencido que va a trabajar para ello. Esperemos con esa academia con todo el éxito del mundo, Javier, que sacáis mucho talento joven de esa academia, Javier Mascherano, y gracias por tu tiempo en este primer tiquitaca, por ser el padrino, y yo creo que después de hora y media contigo, lo que venga después, no sé si lo igualará, pero estaremos ahí intentando que así sea. Dale, Juanma, para mí un gusto, muchos éxitos en este nuevo proyecto, y nada, saludo, un Un, placer, un abrazo, Javier. abrazo, abrazo.